Poca gente se da cuenta de esto, pero hay mañanas en las que despertamos con el corazón apachurrado, como si fuerzas ocultas estuvieran rondándonos, listas para tumbarnos. Tal vez tú ya lo sentiste, esa presión invisible, un ataque en silencio, o hasta palabras que hieren más que un golpe físico. El Salmo 140 nació justamente de ese lugar, un grito espiritual en medio de la oscuridad, una súplica urgente de protección divina contra enemigos escondidos. Y aquí está una verdad que muchos pasan por alto: quien aprende a iniciar su día en oración, como lo hizo David, nunca camina solo, porque la oración de la mañana no es solo costumbre, es blindaje espiritual. Es como ponerse un escudo invisible que aparta trampas, silencia calumnias y calma tormentas internas. Si te quedas conmigo hasta el final de esta palabra, vas a salir con una fe renovada y con declaraciones proféticas que pueden cambiar la atmósfera de tu día desde hoy mismo. Pero hay algo todavía más profundo escondido en este salmo, algo que nadie te había contado, un secreto que transforma simples súplicas en decretos espirituales, capaces de traer liberación real y paz interior. De eso vamos a hablar ahora, y cuando lo descubras, vas a entender por qué esta oración puede ser el giro espiritual que estabas esperando. El Salmo 140 nace de un corazón en angustia, pero lleno de fe. Tradicionalmente se le atribuye al rey David, un hombre que conocía tanto los campos silenciosos como los palacios llenos de intrigas. La vida de David nunca estuvo libre de luchas, persecuciones de Saúl, traiciones de amigos, conspiraciones ocultas. Imagina a un rey guerrero, pero al mismo tiempo un pastor que aún llevaba en la memoria el murmullo suave de las aguas tranquilas. Es en ese escenario de persecución y amenaza que sus palabras resuenan como un grito espiritual, pidiendo liberación y protección divina contra fuerzas visibles e invisibles. El salmo comienza con un clamor directo: líbrame, Señor, del hombre malo. No hay rodeos, no hay adornos poéticos, es la súplica cruda y sincera de alguien que se reconoce vulnerable frente a la maldad humana. Al mismo tiempo, es una confesión de fe matinal. David sabía que antes de mover cualquier espada, tenía que activar el escudo invisible de la oración. Aquí nace la oración de la mañana como acto de confianza, cuando la boca maliciosa se levanta, cuando los enemigos ocultos conspiran en silencio. La primera arma no es la fuerza, sino la rodilla doblada y la palabra entregada al cielo. El contexto histórico muestra que la lucha de David no era solo externa. Estaba el peso de las calumnias, los ataques de quienes hablaban sin causa, la injusticia de juicios torcidos. ¿Quién no ha sentido eso también? Palabras que hieren más profundo que espadas, miradas que acusan, conspiraciones que debilitan el alma. Es en ese punto donde el Salmo 140 se vuelve más actual que nunca, porque si en aquel tiempo el enemigo se escondía en las cuevas de Israel, hoy se disfraza en ambientes de trabajo, en redes sociales, o incluso en batallas internas que solo Dios alcanza a ver. El Salmo tiene una estructura literaria clara y progresiva. En los primeros versículos, David expone su dolor, habla de la boca maligna, de la lengua afilada, del veneno escondido bajo palabras suaves. En los versículos siguientes, describe el peligro como trampas preparadas, redes tendidas, lazos ocultos, hasta que, en el clímax, levanta su voz en confianza: tú eres mi Dios, escucha la voz de mi súplica, Señor. En cada etapa, la oración crece como una llama, pasando del miedo a la esperanza, de la debilidad a la fortaleza interior, de la persecución a la expectativa de la justicia divina. El trasfondo político y social de la época de David también ayuda a entender la urgencia de este clamor. Israel vivía en constante tensión, rodeado de pueblos enemigos, marcado por conflictos y traiciones. Era un escenario donde el blindaje espiritual no era lujo, sino necesidad vital. Imagina despertar cada día sin saber de dónde vendría el próximo ataque, y aún así decidir iniciar la mañana con una oración de protección. Ese es el mismo llamado del Salmo 140 para nosotros hoy: vivir en medio del caos, pero con el corazón firme en Dios como refugio y fortaleza.
El Salmo también trae la imagen poderosa del enemigo como depredador. No ataca de frente, sino que prepara trampas, arma emboscadas, susurra calumnias. Esa es la marca de los enemigos ocultos, que no se muestran claramente, pero dejan rastros de dolor. David sabía que por sí solo no tendría suficiente discernimiento para escapar de todas las trampas. Por eso levantó sus ojos al cielo y pidió que Dios fuera su escudo espiritual. Esa es la lección que resuena hasta hoy. La oración es el ente que revela trampas invisibles, y el refugio que protege contra lo inesperado. El clamor por juicio justo es otro punto central del Salmo 140. David no pide solo escapar del mal, sino que confía en que Dios hará justicia. Esto es más que autoprotección, es la certeza de que hay un juez mayor que ve cada injusticia y no permitirá que el mal triunfe para siempre. ¿Cuántas veces, al enfrentar ataques silenciosos, sentimos la tentación de responder con la misma moneda? Pero aquí el Salmo enseña otro camino: poner la causa en manos de Dios, confiar en que Él juzga rectamente, y dejar que la paz interior sustituya la ansiedad de la venganza. El Salmo 140 nos muestra que la oración no es huida, sino combate espiritual. Cada palabra de David es como una espada levantada, no contra personas, sino contra fuerzas que van más allá de la carne y la sangre. Es una invitación a transformar la oración de la mañana en trinchera, en muralla invisible, en campo de batalla donde la fe vence al miedo. Quien ora con el Salmo 140 entiende que no está repitiendo versos antiguos, sino levantando una declaración viva de confianza: Señor, tú eres mi escudo hoy y siempre. La oración de David también carga con una ternura escondida. Detrás del lenguaje bélico, hay un corazón que anhela simplemente estar seguro en los brazos de Dios. No pide solo que los enemigos sean derrotados, sino que su alma sea guardada del miedo, de la angustia, de la parálisis frente a las amenazas. Eso nos enseña que la protección divina no se limita al exterior, también actúa dentro de nosotros, fortaleciendo, restaurando y calmando. Es una fe matinal que se renueva como el sol, recordando que cada día hay una nueva oportunidad de empezar en paz. Al leer el Salmo 140, somos llevados a reconocer nuestra propia fragilidad ante las presiones modernas. Puede ser una crítica injusta, un ambiente tóxico, una inseguridad íntima que intenta sofocarnos, pero, así como David, podemos abrir el día con una oración que desarma el miedo y nos coloca bajo la cobertura divina. Es como despertar en medio de una tormenta y, aunque se escuchen los truenos, sentirse protegido dentro de una casa firme. La oración no quita la lluvia, pero construye el refugio. El valor histórico del Salmo se amplía cuando entendemos que no es solo el relato de un hombre, sino el reflejo de toda la humanidad en búsqueda de seguridad. El Salmo se vuelve espejo. Todos, en algún momento, enfrentamos el peso de la maldad, sea externa o interna, pero todos también podemos encontrar en Dios el refugio seguro. Ese puente entre pasado y presente le da al texto su fuerza eterna. Fue oración para David, es oración para nosotros, y será oración para cualquier corazón afligido en el futuro. Cada versículo es como un mapa del alma en peligro, pero también como un sendero de salida. Muestra la desesperación frente a las trampas, pero señala el camino de la esperanza. Por eso, la lectura devocional de este salmo al amanecer funciona como un escudo espiritual renovado. El salmo nos llama a no negar las realidades del mal, sino a enfrentarlas con los ojos puestos en lo alto, porque solo así el corazón encuentra la serenidad necesaria para enfrentar el día. El Salmo 140, en su contexto histórico, revela que el mundo nunca ha sido un lugar sencillo, pero también muestra que la oración siempre ha sido la clave para la supervivencia espiritual. David encontró en Dios no solo a un defensor contra enemigos externos, sino a un restaurador de su propia alma. Y quizá eso mismo necesitamos hoy: comenzar el día con la certeza de que existe un refugio invisible, un escudo impenetrable, una fortaleza que nunca falla. Pero, ¿será que ya aprendimos, de verdad, a usar esta arma cada mañana al despertar? La oración de la mañana no es solo un ritual religioso, sino un acto de entrega que moldea todo el resto del día.
Cuando el alma despierta y busca a Dios antes que cualquier otra cosa, algo cambia en lo más profundo, las ansiedades se aquietan, el corazón encuentra dirección y el espíritu se fortalece. Es como ajustar la brújula antes de iniciar un viaje. Si el norte está claro, cada paso tiene sentido. Orar al amanecer es más que tradición. Es un blindaje espiritual que prepara la mente y el cuerpo para los retos que vendrán. El propósito de la oración matutina es sencillo, pero profundo: poner la vida en manos de Dios antes de que el mundo intente distraernos. Es despertar sabiendo que la primera voz que debemos escuchar no es la de las noticias, ni la de los mensajes, ni la de las preocupaciones, sino la voz suave del Creador. Quien elige orar al iniciar el día descubre un secreto: aún en medio de la prisa, el alma permanece firme, porque está conectada a la fortaleza interior que solo el Espíritu Santo concede. Los efectos psicológicos de la oración son sorprendentes. Estudios demuestran que momentos de meditación y contemplación reducen la ansiedad, aumentan la claridad mental y fortalecen la resiliencia. Pero más allá de la ciencia, quien ora temprano experimenta algo mayor: una paz interior que no depende de las circunstancias. Es como ponerse una armadura invisible, una protección divina que cubre la mente contra ataques de duda, miedo o inseguridad. Orar al amanecer es iniciar el día en victoria, aún antes de la primera batalla. Una de las frases que puede acompañar esta práctica es: hoy camino junto con el Señor, y no temo andar solo. Esta declaración sencilla tiene un gran poder espiritual y psicológico, porque genera en el corazón la certeza de la compañía divina. Al repetirla, el creyente transforma palabras en escudo, declaraciones en murallas, fe en combustible para seguir adelante. La oración de la mañana es, así, un grito espiritual silencioso, capaz de alejar la desesperanza y atraer la esperanza activa. La oración también cumple el papel de dar propósito diario. ¿Cuántas veces alguien despierta sin motivación, sin dirección clara, sintiéndose perdido? La oración matutina es como encender una lámpara en la oscuridad: ilumina los pasos y da claridad para el siguiente movimiento. Quien ora encuentra no solo consuelo, sino también objetivos renovados, metas alineadas con el cielo. La vida devocional de la mañana es la clave para transformar días comunes en jornadas extraordinarias. Orar temprano no significa tener oraciones largas y complicadas. A veces basta con susurrar un versículo, como el del Salmo 140, «Líbrame, Señor, del hombre malo». Esa súplica breve ya es suficiente para realinear la mente y abrir el alma al cuidado de Dios. La oración no se mide por minutos, sino por la sinceridad con la que se hace. Una palabra dicha con fe matinal puede ser más poderosa que horas de repetición sin entrega. Lo que importa es la verdad derramada delante del trono. El impacto espiritual de la oración de la mañana también es colectivo. Cuando una familia decide orar antes de comenzar sus actividades, se crea un ambiente de protección sobre el hogar. Es como si el techo quedara cubierto por un escudo espiritual, impidiendo que la maldad humana y los enemigos ocultos destruyan la paz. Esta práctica sencilla puede transformar ambientes enteros, porque donde se invoca la presencia de Dios, la oscuridad no encuentra lugar para permanecer. La oración matutina despierta el discernimiento. Muchas veces los ataques del enemigo no son obvios, se disfrazan de pequeñas distracciones, palabras que hieren o decisiones equivocadas. Al buscar a Dios temprano, la mente se vuelve más sensible a su voz y más fuerte para rechazar lo que no viene del cielo. Por eso tantos testimonios de liberación están ligados a la oración, porque Dios abre los ojos y fortalece el corazón de quien se presenta ante Él antes que nada. Orar también ayuda a cultivar la gratitud desde temprano. En lugar de empezar el día quejándose de la rutina, la oración invita a agradecer por la vida, por el aire que respiramos, por el refugio en Dios que nunca falla. Ese acto sencillo cambia la atmósfera espiritual, porque un corazón agradecido es menos vulnerable al miedo y más abierto a la esperanza activa. La oración de la mañana, entonces, es más que una súplica. Es también una respuesta de amor al Dios que nos sostuvo durante la noche. Hay un efecto práctico aún más profundo.
La oración matutina fortalece la resiliencia. Quien inicia el día en oración no se derrumba ante el primer obstáculo. Es como alguien que lleva dentro de sí una fortaleza invisible, una estructura interior que lo mantiene firme cuando soplan los vientos fuertes. Esa es la diferencia entre quien intenta enfrentar el día solo y quien lo inicia bajo la sombra del Altísimo. El primero se desgasta rápido, el segundo se renueva continuamente. La oración de la mañana también ayuda a vencer el miedo. El corazón humano es vulnerable a las incertidumbres, pero cuando se confiesa en oración, Señor, tú eres mi refugio, algo cambia dentro del alma. El miedo pierde espacio, la confianza crece y la esperanza activa toma lugar. La oración no elimina los peligros, pero neutraliza su poder sobre la mente. Al repetirlo cada día, la vida devocional se convierte en un escudo, un blindaje espiritual que protege contra ataques visibles e invisibles. Cada oración hecha al amanecer es como sembrar una semilla en el campo de la fe. Tal vez el fruto no aparezca ese mismo día, pero con el tiempo cada palabra regada en oración genera cosechas de paz, discernimiento y liberación. El secreto está en la constancia, aunque falte la motivación. La disciplina de la fe mantiene viva la práctica. Quien insiste en orar temprano, descubre que la vida devocional florece como un jardín bien cuidado, lleno de esperanza y propósito. Orar en la mañana es elegir la compañía correcta para el día, es decidir que, antes de escuchar cualquier otra voz, el alma será calentada por la voz de Dios. Ese es el verdadero efecto espiritual de la oración matutina, no solo proteger del mal, sino generar una intimidad que transforma. Cada mañana la oración se vuelve un recordatorio de que el día puede ser difícil, los enemigos ocultos pueden ser reales, pero existe un Padre que guarda, guía y restaura. Pero hemos aprendido a ver esta práctica no como obligación, sino como privilegio. Todo corazón que se entrega a la oración descubre que cada palabra dicha delante de Dios es una llave. En el Salmo 140, los elementos de la oración revelan más que simples súplicas. Son fundamentos espirituales que sostienen el alma en medio del combate invisible. Cuando David clama, Señor, líbrame, no solo describe una necesidad inmediata, sino que inaugura un camino de confianza en Dios. Esa invocación abre los cielos y coloca al hombre frente al Padre, en humildad y fe matinal, listo para enfrentar a los enemigos ocultos que lo esperan. El primer elemento es la invocación de apertura. Es un reconocimiento de la propia limitación. Al decir Señor, líbrame, David confiesa que no puede luchar solo, que su fuerza no basta. Ese reconocimiento es un acto de rendición, pero también de valentía, porque implica admitir la debilidad delante de Dios. En la vida devocional, repetir esas palabras al amanecer crea un estado de dependencia sana, donde la soberbia cede su lugar a la esperanza activa, y el corazón se coloca bajo la cobertura de un refugio en Dios. Otro elemento esencial es la imagen del escudo espiritual. David sabía que la batalla no era solo contra hombres, sino contra trampas armadas por la maldad humana. Al declarar que el Señor era su protección, activaba dentro de sí la certeza de una fortaleza interior. Ese escudo no está hecho de hierro ni de madera, sino de promesas divinas. Aplicarlo de manera práctica es sencillo. Antes de salir de casa, se puede declarar en voz alta, hoy camino blindado por la presencia del Señor. Esa confesión cambia la atmósfera del corazón y abre espacio a la paz interior. La oración también contiene el elemento de rechazo al mal. Cuando David menciona la boca maliciosa, las lenguas venenosas y los planes ocultos, no está solo describiendo el problema, sino entregándolo en manos de Dios. Reconocer la existencia del mal es el primer paso para no rendirse ante él. En la práctica, esto significa no responder con la misma moneda a las calumnias, sino elegir permanecer firme en dignidad. Es un ejercicio diario de resiliencia, un combate espiritual que exige madurez y una visión más allá de las circunstancias. El cuarto elemento es la afirmación de esperanza. Después de exponer el peligro, David cambia el enfoque y declara, tú eres mi Dios, escucha la voz de mi súplica. Ese giro es poderoso,
porque revela que la oración no termina en el dolor, sino que se expande hacia la fe. Es ahí donde el alma respira alivio y la confianza en Dios crece. Quien aplica este elemento descubre que, aún antes de que llegue la respuesta, ya existe serenidad para enfrentar el día. Es como caminar por un valle oscuro sabiendo que, más adelante, está amaneciendo. Cada elemento de la oración trae un impacto directo en la vida práctica. La invocación de ayuda genera humildad y dependencia sana. El escudo fortalece la autoestima espiritual en momentos de miedo. El rechazo del mal alimenta la dignidad frente a ataques injustos. Y la esperanza final genera serenidad. Juntos, esos elementos forman una especie de mapa devocional que guía al corazón desde la desesperación hasta la confianza plena. Son como escalones que conducen el alma hacia el abrigo seguro del Altísimo. Orar usando estos elementos es como construir una casa sólida. El cimiento es la invocación, reconocer que Dios es la base, las paredes son el escudo, protección contra los vientos contrarios, las ventanas son el rechazo del mal, apertura a la luz, pero con discernimiento de lo que no debe entrar, y el techo es la esperanza, cobertura contra tormentas. Así, cada oración se convierte en un hogar espiritual, donde el alma encuentra refugio, descanso y seguridad. Y quien aprende a edificar de esta manera descubre que ningún enemigo oculto puede derribar lo que está cimentado en Dios. La práctica de la invocación, por ejemplo, puede hacerse en cualquier ambiente. Un estudiante, antes de un examen, puede orar: Señor, líbrame de la ansiedad. Un trabajador, antes de una junta difícil, puede decir: Señor, líbrame de la confusión. Una madre, antes de enfrentar las demandas del hogar, puede susurrar: Señor, líbrame del cansancio. Ese hábito convierte la oración de la mañana en una herramienta práctica de fortalecimiento espiritual, capaz de sostener la rutina más común con gracia y valentía. La imagen del escudo espiritual también puede ser visualizada mentalmente. Antes de salir de casa, la persona puede imaginar una luz dorada envolviendo su mente, su corazón y su cuerpo. Ese ejercicio de visualización espiritual refuerza la fe, recordando que Dios es refugio en tiempos de angustia. No es misticismo, sino un recurso devocional que conecta el corazón con lo que la palabra ya afirma: tú eres mi protección. Es como salir con paraguas en día de lluvia, sabiendo que, aunque caiga la tormenta, no serás alcanzado. El rechazo al mal también exige una actitud práctica. Significa elegir palabras de vida en vez de palabras de muerte, responder con mansedumbre ante provocaciones, o incluso guardar silencio cuando la lengua quiere herir. Esa decisión protege la mente contra el veneno de las calumnias. Es un ejercicio difícil, pero que construye resiliencia. El Salmo 140 recuerda que no se trata solo de apartar a los enemigos externos, sino de preservar el alma del contagio de la maldad humana, manteniendo la dignidad frente a la adversidad. La afirmación de esperanza, a su vez, puede cultivarse por medio de declaraciones diarias. Frases como: hoy elijo confiar en Dios o el Señor es mi escudo, se vuelven mantras espirituales que alimentan la fe matinal. Con cada repetición, la mente se entrena para enfocarse en el cielo y no en las amenazas de la tierra. Este ejercicio no es una simple repetición automática, sino una práctica consciente de alinear la vida con las promesas divinas, abriendo espacio a la serenidad que viene de confiar en el juez justo. Cuando todos estos elementos se unen, la oración de la mañana se transforma en un arsenal espiritual. Deja de ser una simple súplica y se convierte en una disciplina de poder, capaz de cambiar la manera en que enfrentamos los días. El impacto es visible: más calma ante la presión, más claridad en las decisiones, más confianza frente a los desafíos. El Salmo 140 enseña que orar es más que hablar. Es estructurar el corazón con pilares espirituales que sostienen la vida contra cualquier tormenta. Al final, se percibe que cada elemento del Salmo 140 no fue escrito solo para David, sino para todo aquel que se levanta en busca de liberación y protección divina. Son principios que atraviesan generaciones y llegan hasta nosotros como un manual de supervivencia espiritual. Pero quizá la pregunta que queda es esta:
¿Realmente estamos aplicando estos elementos cada mañana? ¿O hemos dejado que el amanecer pase sin levantar nuestro escudo en oración? La oración de la mañana, basada en el Salmo 140, puede verse como un árbol que crece hacia el cielo. Sus raíces están en la invocación líbrame, Señor. Sin esa raíz, el árbol no tiene firmeza. Esa es la primera actitud de quien despierta y se arrodilla, reconocer que no puede enfrentar el día solo. La raíz es la dependencia de Dios, y de ella nace toda la fuerza que sostendrá las ramas de la fe. Es una invitación diaria a sembrar esta frase en el corazón como semilla de vida devocional. El tronco de ese árbol es la descripción del peligro. David habla del hombre malo, de la boca maliciosa y de los planes perversos. Ese tronco representa una realidad innegable. Existen fuerzas contrarias que intentan derribarnos. Así como un árbol expuesto al viento necesita firmeza, el alma que ora necesita estar consciente de los ataques de la maldad humana. No es pesimismo, sino lucidez espiritual. Reconocer al enemigo oculto es el primer paso para no ser sorprendido por él. Las ramas principales se extienden en la petición de protección. Es ahí donde el salmista clama por escudo, refugio y defensa divina. Esas ramas son como brazos, levantados al cielo, esperando el cuidado del Padre. Cuando el corazón pide protección, se cubre con la sombra de un Dios que nunca falla. En la vida práctica, esta oración puede hacerse al salir de casa, antes de una junta difícil, o incluso en el tráfico. Señor, sé mi escudo hoy. Esa rama se extiende sobre cada área del día. Las hojas representan la confianza renovada. Son delicadas, pero verdes y vivas. Cada hoja es una declaración de fe. Tú eres mi Dios, escucha mi súplica, eres mi refugio. Estas afirmaciones se mueven con el viento, pero permanecen unidas al tronco. La oración de la mañana nos enseña que aún en los días tempestuosos podemos llevar hojas de esperanza activa, que anuncian que el árbol sigue vivo y fructífero. La confianza en Dios es la señal visible de una fe invisible. Los frutos del árbol aparecen cuando la oración llega al clamor por justicia. En los versículos finales, David pide que el Señor juzgue con justicia y actúe contra los impíos. Esos frutos no son solo respuesta inmediata, sino señales de que el árbol de la oración ha dado resultados. Fruto es paz interior, discernimiento, liberación, superación del miedo. Cada oración sincera da fruto, aunque tarde en madurar. Lo importante es cuidar el árbol cada día y regarlo con fe al amanecer. El diagrama muestra que la oración tiene un flujo, no es algo suelto ni sin dirección. Comienza con la raíz de la invocación, pasa por el tronco de la descripción del peligro, se expande en ramas de petición, florece en hojas de confianza y da frutos de justicia. Ese flujo nos ayuda a visualizar que orar no es lanzar palabras al aire, sino construir una estructura de diálogo con Dios. Quien sigue ese flujo descubre que la oración se vuelve más consciente, más profunda y más transformadora. Visualizar la oración como un árbol también nos ayuda a comprender el tiempo de cada fase. A veces pasamos más tiempo en la raíz, clamando por ayuda. Otras veces permanecemos en el tronco, describiendo dolores, pero siempre llega el momento de levantar las ramas, renovar las hojas y esperar los frutos. Esta dinámica muestra que la vida devocional no es lineal, sino cíclica. Cada mañana puede traer un énfasis distinto, pero la estructura es la misma: invocar, describir, pedir, confiar y fructificar. Esta visión también puede aplicarse en familia. Imagina a unos padres enseñando a sus hijos a orar usando el árbol. Como metáfora, podrían decir: vamos a plantar nuestra oración hoy. El niño aprendería la raíz petición, el tronco problema, las ramas protección, las hojas confianza y el fruto esperanza. Así, la oración deja de ser abstracta y se vuelve concreta, práctica, casi palpable. Es un ejercicio de fe que puede transformar la atmósfera de todo un hogar desde la mañana. La metáfora del árbol también recuerda que la oración es algo vivo. Crece, se renueva, responde al clima de la vida. Hay días en que caen las hojas, otros en que los frutos tardan en aparecer, pero la raíz permanece firme. Esa es la belleza de la oración diaria,
aun cuando no sentimos emoción. La disciplina mantiene el árbol en pie. El Salmo 140 nos recuerda que lo importante no es orar una vez, sino cultivar la oración como un árbol constante, regado en cada amanecer. La oración descrita como árbol también resalta la importancia del refugio en Dios. Así como un pajarito encuentra abrigo en las ramas, el alma encuentra descanso en las palabras de fe. Declarar tú eres mi escudo es como construir un nido seguro entre hojas verdes. Esa imagen trae consuelo inmediato, porque muestra que la oración no es solo pedir, sino también habitar en seguridad. La vida devocional diaria crea ese refugio donde el alma se protege de las tormentas externas. El diagrama también revela que la oración es una ascensión. Comienza en el suelo, con la raíz, y sube hasta los frutos en lo alto. Eso significa que cada oración nos eleva, quita la mirada de la tierra y nos dirige hacia el cielo. El Salmo 140, cuando se usa como oración matutina, cumple ese papel. Eleva el alma del cansado y muestra que todavía hay luz por encima de las nubes. La oración es una escalera espiritual, donde cada palabra es un peldaño para acercarnos más al corazón de Dios. Aplicar esta visión en la vida cotidiana es sencillo. Antes de orar, la persona puede cerrar los ojos e imaginar el árbol formándose, raíces firmes, tronco fuerte, ramas abiertas, hojas verdes y frutos maduros. Ese ejercicio de visualización espiritual crea enfoque, da profundidad y ayuda a alinear mente y corazón. Así, la oración deja de ser solo palabras y pasa a ser vivida en imágenes, sensaciones y certezas, fortaleciendo aún más la conexión con el cielo. El diagrama del árbol nos enseña que la oración es orgánica, progresiva y hermosa. Cada elemento se conecta con el otro, creando una red de vida espiritual que fortalece al ser humano. En el Salmo 140 vemos claramente esa estructura: raíz de invocación, tronco de peligro, ramas de petición, hojas de confianza y frutos de justicia. Pero quizá la pregunta que queda es esta: ¿ya hemos aprendido a mirar nuestras oraciones con esta claridad? ¿O seguimos tratándolas como palabras sueltas lanzadas al viento? La primera aplicación práctica es la lectura meditativa del Salmo 140 al despertar. No se trata de leer con prisa, sino de respirar profundo, abrir la Biblia y dejar que cada palabra entre como bálsamo en el alma. Leer despacio, quizá repitiendo en voz baja, ayuda a fijar el mensaje y crear intimidad con Dios. Es como tomar el café espiritual de la mañana. Fortalece, despierta y da energía. Quien comienza el día así, nota que la mente se calma y el corazón encuentra rumbo antes de que lleguen las demandas. Durante esta lectura, es importante pausar en cada versículo y reflexionar: ¿qué significa esto para mí hoy? Por ejemplo, al leer "Líbrame, Señor, del hombre malo", pregúntate: ¿quién o qué ha sido la amenaza en mi camino? Esa autoaplicación da vida al texto e impide que se quede lejano, como si fuera historia antigua. La Biblia cobra voz actual cuando la leemos con intención. Es como mirarse al espejo y ver no solo el reflejo, sino la esencia. Otra práctica poderosa es la escritura reflexiva. Después de la lectura, toma un cuaderno devocional y anota lo que recibiste. Escribe qué situaciones actuales representan peligro, qué miedos intentan apagar tu fe y cómo el Salmo 140 te trae consuelo. Al escribir, la mente organiza pensamientos y el corazón halla claridad. Ese cuaderno se convierte en testimonio personal, un diario de protección y liberaciones que, con el tiempo, revela cuánto ha obrado Dios. Ese ejercicio de escritura también puede incluir gratitud. Después de expresar preocupaciones, termina la página escribiendo: "Gracias, Señor, porque eres mi refugio y mi escudo espiritual". Esa frase simple tiene poder para renovar la fe cada mañana. La gratitud escrita es como un sello espiritual. Cierra la oración con confianza, y al releer esas notas meses después, se ven pruebas concretas de la fidelidad de Dios en medio de batallas invisibles. Una práctica aún más profunda es la visualización espiritual. Cierra los ojos e imagina un escudo luminoso rodeando todo tu cuerpo. Puede ser dorado,
plateado o blanco radiante, un símbolo de la protección divina prometida en el Salmo 140. Esa imagen fortalece la confianza y trae serenidad. En momentos de temor, basta recordar esa escena mental para saber que no estás solo. Este ejercicio toma apenas 2 minutos en la mañana, pero deja efectos duraderos en el espíritu. Otra aplicación es convertir el salmo en oración declarada. En lugar de solo leer, personaliza las palabras: Señor, líbrame hoy de las trampas, protege mi mente, cubre a mi familia con tu escudo. Este tipo de oración tiene más fuerza porque involucra emoción, voz e intención. Es como firmar con la vida lo que la Biblia ya declara. La oración declarada abre espacio para que el corazón se alinee con el cielo y experimente fortaleza interior. También se recomienda crear momentos de silencio devocional después de orar. Muchos hablan con Dios, pero no esperan su respuesta. Dedica 5 minutos al silencio, respira profundo y permite que el Espíritu Santo traiga paz. Ese espacio silencioso es como una pausa en medio del caos, donde Dios susurra dirección, consuelo y discernimiento. Muchas veces la respuesta llega así, no en palabras audibles, sino en paz que invade el alma. Otra idea práctica es la oración. En familia, reunir a todos, aunque sean 5 minutos, para leer el Salmo 140 y orar juntos, crea unidad y protección espiritual sobre el hogar. Los niños aprenden, los adultos se fortalecen y la casa entera se vuelve refugio. Cuando la familia clama unida, cada habitación, cada puerta y cada corazón son cubiertos por la presencia de Dios. Ese hábito sencillo transforma ambientes pesados en lugares de paz. Para quienes tienen rutina acelerada, se puede practicar la oración corta durante los traslados. En el camión, en el auto o caminando al trabajo, basta repetir en silencio: Tú eres mi escudo, Señor. Estas oraciones breves son flechas espirituales que mantienen la mente conectada al cielo. Funcionan como recordatorios invisibles, manteniendo la fe encendida aún en medio del ruido del día. El secreto está en la constancia, no en la duración. Otra aplicación es el compromiso diario de gratitud. Después de orar, toma un minuto para agradecer algo específico, por la salud, por la familia, por el nuevo día, o incluso por las pruebas que fortalecieron tu fe. Este acto genera esperanza activa y protege contra la queja. Un corazón agradecido es menos vulnerable a la ansiedad y más abierto a la alegría. La gratitud diaria puede hacerse en silencio o escrita, pero siempre como ofrenda espiritual. También es posible transformar el Salmo 140 en declaraciones proféticas. Ejemplo: hoy, ninguna palabra maliciosa tendrá poder sobre mí. O, mis enemigos ocultos no prevalecerán, porque el Señor es mi fortaleza. Estas declaraciones activan la fe y establecen un ambiente de confianza. Al repetirlas con convicción, no solo moldean la mente, sino también la manera de enfrentar cada situación. La boca que confiesa fe abre la puerta a milagros. Una práctica final es elegir un acto concreto de fe después de la oración. Puede ser mandar un mensaje de ánimo a alguien, apagar el celular por 30 minutos para buscar a Dios, o decidir perdonar a quien te hirió. Estas acciones convierten la oración en vida práctica, haciendo la fe tangible. No basta pedir protección, es necesario vivir en esa confianza. Ese paso conecta espiritualidad y vida diaria, produciendo transformación real. Al adoptar estas prácticas, el Salmo 140 deja de ser solo texto y se vuelve experiencia viva. Se convierte en un manual de fortalecimiento espiritual cada mañana. Lectura meditativa, escritura reflexiva, visualización, oración declarada, silencio, gratitud, declaraciones proféticas y acciones de fe. Cada paso es una forma de blindaje espiritual. Pero la pregunta es: ¿hemos permitido que esta rutina devocional transforme nuestras mañanas, o seguimos tratando la oración como una formalidad apresurada? El Salmo 140 no está aislado en la Escritura, dialoga profundamente con otros textos, que hablan de protección y confianza en Dios. Cuando David clama por liberación, resuena el mismo espíritu del Salmo 18 a 12, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador.
Estas palabras muestran que la fe no se construye sobre arena, sino sobre roca firme. La conexión entre los salmos crea una red de seguridad espiritual, recordándonos que quien busca refugio en Dios siempre encuentra abrigo seguro. También existe un lazo fuerte con el Salmo 91, conocido como el Cántico de la Protección. Ahí, leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo refleja la misma súplica de David en el Salmo 140, estar escondido bajo el escudo espiritual de Dios. La tradición de orar en la mañana, con estos textos, demuestra que la palabra ha sido, por siglos, un escudo que trae paz interior y fortalece la fe diaria. A lo largo de la liturgia cristiana, especialmente en las oraciones de la mañana, este salmo se convierte en respuesta frente al caos cotidiano. En la oración conocida como "Bendito seas, Señor", repetida por generaciones, el corazón encuentra eco en el mismo clamor de protección. Así, el Salmo 140 no es solo memoria de un tiempo lejano, sino un vínculo vivo con tradiciones que siguen fortaleciendo a creyentes alrededor del mundo. En otras tradiciones espirituales, el concepto de refugio también está presente. En el judaísmo, los salmos son cantos centrales en las oraciones diarias, usados tanto en tiempos de guerra como de paz. En el cristianismo, son alimento diario para el alma. Incluso en tradiciones orientales, encontramos metáforas similares sobre la búsqueda de fortaleza interior y protección contra fuerzas invisibles. Esto muestra que, en lo más profundo, todo corazón humano anhela refugio, justicia divina y liberación del mal. La dimensión espiritual se amplía cuando entendemos que la oración de la mañana es universal, es el primer acto de muchos pueblos, en búsqueda de paz. Lo que distingue al Salmo 140 es la claridad con la que señala al Dios vivo como refugio, no como energía impersonal, sino como un padre que escucha el clamor. Esa diferencia le da a la oración un peso afectivo y cercano. No oramos al vacío, sino al Creador que se inclina y responde. El Salmo 140 también se conecta con el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla en Efesios 6 sobre vestir la armadura de Dios, retoma el mismo espíritu: el escudo de la fe, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu. El mismo clamor de protección contra enemigos ocultos recibe nuevo significado en Cristo, mostrando que la defensa no es solo externa, sino también interior, dada por el Espíritu Santo. Así, la oración matutina del Salmo se vuelve fundamento para la batalla espiritual diaria. En tiempos de persecución, a lo largo de la historia, el Salmo 140 fue la oración de mártires, de comunidades escondidas, de cristianos en catacumbas y hasta de familias en guerra. Resuena cada vez que alguien se siente rodeado por la maldad humana y necesita fortaleza interior. Este salmo atraviesa los siglos porque toca un miedo universal, el miedo al ataque inesperado, pero también ofrece una respuesta eterna, la confianza en un Dios que protege y guarda. La espiritualidad también se expande cuando usamos el salmo en momentos de meditación colectiva. Iglesias, grupos de oración o retiros espirituales suelen comenzar el día con salmos de protección. El Salmo 140, cuando se lee al unísono, crea una atmósfera de blindaje espiritual no solo personal, sino comunitario. Es como si cada voz fuera una raíz y juntas formaran un árbol inmenso que cubre a todos con sombra de paz. Esa unión da fuerza donde la soledad debilita. Otra conexión está en la manera en que este salmo inspira cantos y alabanzas. Muchos himnos cristianos han sido compuestos a partir de sus versículos, creando un puente entre la oración escrita y la oración cantada. Cuando la música entra, la fe se afianza. Cantar "Tú eres mi escudo" es transformar palabras en melodía que permanece en el corazón durante todo el día. Esa práctica no solo fortalece el espíritu, sino que también graba la fe en la memoria. La dimensión espiritual crece aún más cuando entendemos el Salmo 140 como un llamado al discernimiento. No solo pide protección contra ataques físicos, sino contra palabras venenosas, planes ocultos, trampas invisibles. Esto nos recuerda a Jesús cuando enseñó a orar: líbranos del mal. Así, este salmo anticipa el corazón mismo de la oración del Padre Nuestro,
mostrando que la petición de liberación es esencial en toda vida devocional. La oración de la mañana, basada en este salmo, también crea un puente entre generaciones. Abuelos que oraron con él transmitieron esa práctica a hijos y nietos, dejando una herencia espiritual. Es como un hilo dorado que une pasado y presente, manteniendo encendida la llama de la confianza en Dios. Al orar hoy con el Salmo 140, no solo nos conectamos con David, sino con millones de creyentes que, a lo largo de los siglos, han repetido las mismas palabras buscando refugio en el Altísimo. La espiritualidad se enriquece aún más al notar que este salmo no es solo un pedido de protección, sino también una declaración de fe. No termina en el dolor, sino que apunta a la victoria. En diferentes tradiciones encontramos este mismo movimiento: reconocer el mal, pero no detenerse en él, avanzar hacia la confianza y la justicia divina. Ese es el ritmo de la oración verdadera: mirar el peligro, pero no ser consumido por él, porque existe un Dios que responde. Al ampliar esta dimensión, entendemos que el Salmo 140 es más que una oración privada de David. Es un himno universal de fe. Habla a cada corazón que amanece inseguro, a cada familia que enfrenta ataques, a cada persona que necesita esperanza activa. Pero, nos hemos detenido a pensar en lo poderoso que puede volverse este salmo cuando se ora en conjunto con otros textos, como el Salmo 91 o el Padre Nuestro, creando un escudo aún más fuerte alrededor de nuestras vidas. Hay momentos en los que no basta con pedir, es necesario declarar con autoridad espiritual. El Salmo 140 no es solo súplica, también es inspiración para profecías personales. Al comenzar la mañana proclamando: el Señor es mi escudo contra toda maldad humana, algo se mueve en el mundo espiritual. La declaración profética levanta fronteras invisibles y fortalece las murallas de protección alrededor de la mente y del corazón. Una de las primeras declaraciones que el creyente puede hacer es: hoy ningún enemigo oculto tendrá poder sobre mí, porque Dios es mi refugio. Esta frase se vuelve espada contra ataques silenciosos y llena la fe matinal de firmeza. No es autoayuda, es confianza en el Dios justo que defiende con mano poderosa. Con esta actitud, incluso los ambientes hostiles pierden fuerza. Otra declaración poderosa es: la boca maldosa no gobernará mis pensamientos. Es como un escudo contra palabras que hieren o desaniman. Al repetirla en la mañana, ya se marca la dirección del día: no dejarse dominar por calumnias ni críticas injustas. La mente se protege y el corazón se fortalece. Lo que antes causaba ansiedad ahora se convierte en oportunidad de resiliencia. Declarar también es reposicionar el corazón. Por eso podemos decir: aunque la maldad humana me rodee, el Señor me guarda en su refugio. Esta frase trae alivio inmediato y esperanza activa. Convertida en práctica diaria, es como encender una luz cada mañana antes de que la oscuridad quiera dominar. Una declaración que infunde valentía es: mis pasos están guardados del lazo oculto. Esa imagen refleja las trampas inesperadas. Al proclamarlo, se activa la protección de Dios contra planes invisibles del enemigo. No elimina los peligros, pero fortalece el alma para caminar sin miedo. Otra frase basada en el Salmo 140 es: la justicia divina prevalecerá sobre toda injusticia que me rodea. Decirlo en voz alta libera del deseo de venganza y entrega la causa al juez eterno. Así nace la paz interior y la serenidad, porque sabemos que el Señor mismo pelea por nosotros. La oración de la mañana se fortalece con la declaración: el Señor es mi escudo espiritual y mi fortaleza interior. Al decirlo, no solo cambia el corazón, sino la atmósfera del hogar. Es como llenar la casa con un aire nuevo de esperanza. Para quienes luchan con ansiedad, una frase profética es: hoy camino en la paz interior que viene del Señor. Esta declaración sustituye el miedo por confianza. No niega los problemas, pero enseña a enfrentarlos con calma y valentía renovada. Otra afirmación que alimenta la fe es: ninguna arma espiritual ni emocional prosperará contra mí hoy. Repetirla frente al espejo refuerza la identidad en Cristo. Es recordar que somos más que vencedores en Él. Para quienes enfrentan batallas constantes, la declaración puede ser:
mi vida está escondida en Dios, y ninguna maldad humana tendrá poder sobre mi destino. Es como firmar un contrato de fe cada mañana, reafirmando que todo está bajo el control soberano del Señor. Una frase que trae descanso es, aunque Dios guarde silencio, Él está obrando por mí. No siempre veremos la respuesta de inmediato, pero al declarar esto, la ansiedad pierde fuerza y la confianza crece. Otra declaración llena de certeza es, el Señor guarda mi salida y mi entrada hoy. Con estas palabras, todo el día queda bajo cobertura divina, desde el primer paso hasta el regreso a casa. Finalmente, el Salmo 140 nos inspira a vivir diciendo, soy protegido, soy guardado, soy amado por el Señor. No son frases bonitas, son decretos espirituales que moldean la vida. Pero aquí la pregunta es, ¿ya hemos aprendido a incluir estas declaraciones en nuestra rutina matinal? ¿O seguimos dejando que la duda decida el rumbo de nuestros días? Ahora que hemos caminado juntos por las verdades del Salmo 140, quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿La dejarás perderse en medio de la prisa del día? ¿O la transformarás en práctica viva, blindando tu vida con oración y confianza en Dios? Porque no basta con escuchar, hay que vivirlo. Y sí, antes de salir de casa, declaras con fe, el Señor es mi escudo contra toda maldad, y hoy camino bajo su protección. Imagina cómo cambiaría tu atmósfera espiritual. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero algo dentro de ti se alineará con el cielo, y la paz interior empezará a gobernar tu corazón. Quiero retarte, escribe en los comentarios cuál de estas declaraciones proféticas habló más fuerte a tu vida hoy. Ese acto sencillo no solo fortalecerá tu fe, sino que también animará a otros que, como tú, necesitan recordar que no están solos en esta batalla. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones, y comparte este video con alguien que amas, porque la misma cobertura espiritual que Dios está soltando sobre ti, puede alcanzar a muchas más personas.